Hemos visto de primera mano las tendencias, tecnologías que además están revolucionando el día a día de los negocios. A continuación, para dar cierre perfecto a esta jornada de la mañana, Innovation Land Summit 2022, traemos para ustedes la primera conversación poderosa con el tema Retos y desafíos para los próximos 4 años en Colombia en materia de transformación digital y el cierre de la brecha tecnológica. Así que para esta conversación tenemos conectados en este momento a Lucas Gallito, director de la TAM GSMA, quien nos acompañará de forma virtual. Y al mismo tiempo estará con nosotros Mercedes Mateo Díaz, que es jefe de la División de Educación del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Y quiero además, porque también vamos a tener de manera presencial a Guillermo Cruz, consultor independiente, y a Claudia Aparicio, Managing Partner de Singularity U Colombia y parte del equipo coordinador de Colombia EdTech. Y darle la bienvenida también a nuestro moderador, José Carlos García, director de Formación Digital del Tiempo. Pues a todos bienvenidos. El escenario es tuyo, José Carlos. Gracias, muy buenos días. De nuevo a la Andy, a Santiago, a Bruce por la invitación, siempre un agradecimiento muy especial. Para nosotros es un placer desde el Tiempo Casa Editorial poder compartir estos espacios con todos ustedes, con los invitados que tenemos y sobre todo con la idea de tener esta conversación poderosa a la cual por supuesto, como ha sido parte del ejercicio en este evento, le recomendamos que la podamos compartir con el numeral Innovation Land Summit en sus redes sociales y podamos pues al final de la historia tener como un resumen y un recuento de lo que hemos hablado, compartido, todo el conocimiento que ha surgido a partir de este panel que vamos a comenzar, por supuesto, con la idea, obviamente teniendo en cuenta que las charlas previas son muy importantes, estas específicamente, este momento de panel es muy interesante siempre en todo evento porque nos permite ahondar y llegar a explorar digamos, casos reales, situaciones reales, temas vivenciales que tal vez hacen mucho más match con cada uno de ustedes como empresarios y como líderes de la transformación y de la innovación en cada uno de sus empresas. Así que nuevamente, dándole el agradecimiento, y aquí estamos combinados como medio metaverso, como medio realidad, con las personas que nos acompañan también conectados. Quiero saludar a Mercedes Mateo, quien es, como decíamos, la jefe de de División Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Mercedes, quiero comenzar contigo porque definitivamente vimos en la presentación de Bruce McMaster, presidente de la ANDI esta mañana muy temprano, que el 69%, estoy hablando de la encuesta que hace la ANDI, Innovación y Transformación Digital, 69%, 7 de cada 10 empresas en Colombia, se quejan y dicen que les es muy difícil conseguir el talento orientado y preciso para la transformación digital. Desde ese punto de vista, Mercedes, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos los empresarios en Colombia precisamente para lograr el talento orientado a la transformación digital? Absolutamente. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Un gusto enorme estar aquí en formato virtual. Y muchas gracias a la ANDI por generar esta mañana maravillosa para hablar de transformación. Y sobre el tema de talento que comentas, José Carlos, yo quisiera decir que en este momento tenemos, en el proceso de construcción de ese capital humano, de ese talento, tenemos un doble desafío. Por un lado, el de recuperarnos del impacto de la pandemia, que ha sido básicamente un choque, y al mismo tiempo el de transformar los sistemas educativos y de formación. Y los dos aspectos son indisociables. La respuesta de corto plazo y la respuesta más estructural son indisociables. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Quiero que piensen esto. La pandemia no hubiese golpeado de la forma en la que lo hizo sobre los aprendizajes, sobre el abandono escolar, sobre la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros cuidadores, si los sistemas educativos de la región hubiesen sido más resilientes. Y esto nos muestra, por ejemplo, el caso de Uruguay, que desde el 2007 ya había invertido fuerte en Plan Ceibal. Es decir, hay que digitalizar los sistemas educativos si queremos digitalizar la economía. Y justamente esta es una de las grandes asignaturas pendientes.
Gracias, Mercedes. Dentro de lo que se ha visto, y estoy seguro que ustedes los han visto también en muchos eventos, tenemos muy bien identificados esos gaps, esas brechas de talento, cuánta gente necesitamos en desarrollo, en ingeniería, además por áreas y por competencias. Pero yo le quiero preguntar a Claudia Aparicio, aquí a mi izquierda, quien es la Managing Partner de Singularity University en Colombia, además líder del naciente gremio de EdTech en nuestro país, que siempre nos fijamos, digamos, en esa base piramidal de la brecha que tenemos, pero ¿qué está pasando arriba? Los que toman las decisiones y realmente que también necesitamos que estén muy metidos en este mundo de la transformación. Claudia, ahí, ¿cuáles son los gaps, cuáles son los faltantes que usted ha visto desde la posición en Singularity? Bueno, pues, a ver, lo primero es decirles que esto que les quiero contar es real, no es un estudio, no es algo que digamos que obedezca a un índice, sino que ha sido más el ejercicio de lo que en Singularity hemos venido impulsando desde nuestra escuela digital. Es decir, la pandemia nos permitió democratizar el acceso y ya llevamos casi 2 años trabajando con ejecutivos de toda la región. Y ustedes saben que Singularity está muy enfocado en educar a tomadores de decisiones y les doy un dato puntual. Nuestros alumnos, el 60% son directivos, es decir, que son el vicepresidente o el presidente de la compañía. Y cuando les preguntamos al inicio del programa, ¿usted es fan? ¿Usted no conoce nada? ¿O usted efectivamente ha puesto en marcha acciones concretas? Entre el 60 y el 70% nos dicen, no sé nada. Y más o menos un 15% dice, lo he hecho. Porque eso es súper importante, porque estamos en una fase donde hablar de transformación digital se queda corto. Hay industrias que ya entraron a una fase de disrupción tecnológica extrema. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay empresas que están empezando a perder participación de mercado. ¿Dónde pasa eso? En el mundo fintech, en el mundo healthtech, en el mundo edtech, en el mundo proptech. Entonces, hacer transformación digital simplemente me permite ser más barato y más rápido. Pero lo que se necesita ahorita es disrupción y muchos de los procesos que hemos hecho en nuestras compañías son de abajo hacia arriba. Es decir, vamos a buscar a la gente, a los desarrolladores, vamos a educar a nuestras personas en agilismo, pero si no hay una definición estratégica, empezando desde las juntas directivas, no va a pasar nada. Entonces, ese es el mensaje. Dejemos de pensar que el gap lo tenemos abajo y empecemos a pensar que necesitamos hacer una estrategia de 2 niveles, de alto nivel y también de los equipos que están en la implementación, porque estas disrupciones van a implicar que se capaciten, que desarrollen esas nuevas habilidades, upskilling, reskilling, como le están diciendo, todas las organizaciones, todas las personas de la organización, si es que queremos llegar a poder cerrar esos gaps y hacer que las empresas tradicionales de América Latina realmente puedan tener una posición competitiva en el futuro. Porque es que acabamos de ver, Claudia, a Meta hablando del metaverso. Porque están hablando de metaverso antes de un año. Vamos a ver, vamos a palpar los primeros pasos del metaverso. Es muy real. Toda la infraestructura tecnológica, de ingeniería, de recursos de Meta está completamente enfocado en el desarrollo del metaverso. Por algo algo va a venir muy fuerte. Y eso hace además que nos pongamos a pensar y pasándonos ya al área tecnológica, digamos, pura y dura, que al final de la historia el sistema circulatorio, si se quiere hacer alguna analogía de la transformación digital, pasa por la infraestructura, pasa por los datos, pasa por la conectividad. Por eso nos acompaña también Lucas Gallito, quien es el director de GCMA para Latinoamérica. Y Lucas, yo le quiero preguntar, bueno, ¿cómo estamos en Latinoamérica, especialmente en Colombia? Y haciendo un spoiler, me perdona Lucas, con el tema del 5G, que usted sabe muy bien que aquí estamos un poco atrás, pero pues yo quiero que usted nos cuente desde el expertise de GCMA en Latinoamérica, cómo está la región preparándose para esa infraestructura orientada a la transformación digital. No, muchísimas gracias y quería agradecer a la Andy por la invitación, a Santiago que recién posteó algunas fotos del backstage. Lamentablemente la tecnología aún no me permite traspasar la pantalla, Sí, sino me encantaría poder estar ahí con ustedes en Cartagena. Creo que lo que planteabas es muy, muy interesante porque escuchaba con atención a mis predecesores, hablábamos de educación, hablábamos de metaverso,
hablábamos del cambio en las dinámicas del trabajo y como tú bien decías, el sistema circulatorio sobre el cual se apoya todo eso es la conectividad. Si no tenemos más y mejor conectividad, nada de eso funciona. Entonces, obviamente América Latina es una región que tradicionalmente ha sido follower en lo que es la implementación de nuevas tecnologías cuando lo comparamos con otros mercados como puede ser Asia, Europa o Estados Unidos. Pero lo que es importante allí es entender cuáles son los incentivos y las políticas públicas que deben impulsar los países para integrar completamente, en este caso a los colombianos, a la economía digital. A mí me gustaría centrarme en 3 ejes que de hecho recientemente hicimos público un documento junto con Asomóvil, donde planteamos 3 ejes para el próximo presidente de Colombia, de manera de poder integrar a los colombianos a la economía digital. Y si me permitís, voy a tratar de ser bien breve en esos 3 ejes. Uno de los primeros ejes en que nos focalizamos es el de planificar políticas de espectro que impulsen la inclusión digital. El espectro es esa carretera invisible, esa infraestructura invisible que conecta los dispositivos con las antenas. Y es un activo que tienen los países, pero la política de asignación de ese recurso que se vaya a implementar es clave para ver cuál es el éxito y cuál es la evolución. Tú me preguntaste por quinta generación, por ejemplo, cuál es la evolución que van a tener las redes y a cuántos colombianos van a cubrir. Entonces es clave que el próximo presidente tenga políticas que impulsen la inclusión digital. Hoy el espectro en Colombia es caro, entonces es importante repensar estas políticas. El segundo es la promoción de un marco de despliegue de infraestructuras como política intersectorial. En el pasado, el regulador de telecomunicaciones, el hacedor de política de telecomunicaciones, iban por un camino diferente a lo que era el resto de las áreas económicas. Pero hoy la cuarta generación, la quinta generación es transversal a todos los sectores de la economía. Por eso hablamos de transporte inteligente, de educación inteligente, ¿no? Porque es transversal. Entonces es importante que se permitan tener políticas para mayor despliegue de infraestructura, para poder tener mejor conectividad y para poder tener nuevas tecnologías. Y el tercero es fomentar la gobernanza colaborativa y la desregulación inteligente. Recién se hablaba de la regulación de Internet y demás. Yo voy a hablar de lo que es específicamente la infraestructura. Somos un sector muy regulado, entonces es importante trabajar en la desregulación inteligente que ya muchos países más avanzados están trabajando de manera de poder potenciar los beneficios de la conectividad. Y con eso cierro esta primera intervención para tratar de echar un poco de luz sobre el tema. Gracias, Lucas. Un panorama muy claro exactamente de qué viene para Colombia en términos de infraestructura y de alcance, de conectividad, masificación de la conectividad, que es lo más importante. También nos acompaña Guillermo Cruz, un consultor independiente, una persona que trabaja muy de la mano con organizaciones, también desde la academia, la investigación, específicamente en estos procesos de transformación digital. En esa experiencia, Guillermo, y bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son esos retos que usted ve hoy en día muy tangibles en la industria colombiana para la transformación digital? Bueno, muchas gracias, José Carlos, y gracias a la Andy por la invitación a este evento tan importante e interesante. En términos de retos para la transformación digital, Colombia, pues vale la pena decir, en primer lugar, que ha tenido avances significativos en los últimos años en términos de conectividad, desarrollo del, esquemas de gobierno digital, avances en la implementación o en el desarrollo hacia una economía digital también, pero aún tenemos retos importantes que debemos resolver rápidamente, dado que la transformación digital debe ser ya si queremos aprovechar todas las oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial para el desarrollo del país, para el cierre de brechas sociales, para el aumento en productividad y el desarrollo en general. Y aquí pues los retos son múltiples. Los colegas antes que intervinieron antes hablaron de dos muy importantes, el reto del talento y el reto de la conectividad. A estos no me voy a referir, sino me voy a referir a otros
a otros retos que tiene el país en términos de, para poder avanzar hacia la transformación digital. Y específicamente quiero referirme a un conjunto de retos como el avance o el aprovechar y construir sobre lo que se ha avanzado en términos de gobierno digital, fomentar que el gobierno avance hacia un gobierno centrado en datos. Para eso es importante promover la interoperabilidad entre las diferentes actores de gobierno, modernizar los sistemas de compra pública. Todo lo que se mencionó sobre talento también va a ser muy importante desarrollarlo al interior del gobierno para poder preparar la fuerza de trabajo del sector público ante los cambios que vienen con tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial una vez empiece a utilizarse masivamente. En otros aspectos también tenemos el reto de continuar consolidando un ecosistema de innovación y emprendimiento. Colombia ha dado pasos muy importantes al respecto y digamos parte de estos avances se han mencionado en este evento, pero tenemos todavía retos en términos de financiamiento, en términos de modernización de nuestros marcos regulatorios, digamos también en términos de economía digital, de promover nuevos modelos de negocio, la incorporación de nuevos modelos de negocio, reglas claras para la incorporación de nuevas soluciones que impacten la transformación digital del sector productivo y digamos ya concretamente en términos de transformación digital de la economía y de las empresas, también tenemos retos importantes. Hemos avanzado, como mencionó el presidente de la ANDI, ya existe una conciencia sobre la importancia de implementar estrategias de transformación digital, pero aún los retos son todavía importantes. Según la última encuesta de transformación digital de empresas del DANE, pocas empresas un porcentajes bajos de empresas han implementado o están empezando a aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, el Big Data, etcétera. Entonces ahí tenemos bastante para trabajar de la mano gobierno con sector privado. También la promoción de los medios de pago digitales, de las transacciones electrónicas, y cierro diciendo que para todo esto se necesita un ambiente habilitador que pasa por mantener esquemas de coordinación, de articulación entre el sector público, entre el sector privado, un liderazgo claro de la agenda digital del país y adicionalmente una revisión de los marcos regulatorios para poder promover esa transformación digital. Ya veremos, Guillermo, más adelante el tema regulatorio, que ese es un tema muy importante y definitivamente un habilitador muy necesario también de analizar. Pero quiero volver a hablar con Mercedes Mateo, la jefe de la División de Educación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque definitivamente la educación, siendo ese inicio, esa base estructural de la formación del talento, del recambio social, cultural y social hacia la innovación, pues definitivamente también requiere de un proceso muy claro hacia la transformación. Más aún, Mercedes, cuando estamos saliendo de una pandemia y la educación, sabe usted muy bien, desde su visión panregional, se afectó muy fuertemente con este proceso de la pandemia. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuál es ese reto, Mercedes, que usted ve en ese sentido? Sí, mira, José Carlos, para empezar a mí me gustaría dar algunas cifras de cuáles han sido esos impactos de la pandemia. Justamente acabamos de sacar un informe sobre esto, tengo las cifras muy frescas y son bastante impactantes. Mira, una de las cifras que a mí la verdad más me llamó la atención es los estudiantes, en términos de aprendizajes, de lo que los estudiantes están teniendo en la escuela. Antes de la pandemia, nuestros jóvenes nos estaban aprendiendo, un chico de 15 años, una chica de 15 años, aproximadamente la mitad de ellos no tenían las competencias básicas de lectura, es decir, no entendían los textos que leían. Si uno no entiende el texto que lee, no puede leer para aprender. Eso es un tema clave, pero es que unos datos similares nos encontrábamos en competencias matemáticas, con lo cual si uno no sabe matemáticas es muy difícil que pueda adquirir pensamiento computacional o habilidades digitales, que son, como sabemos, clave hoy. Entonces, esa era la situación de partida, pero es que durante la pandemia
lo que la evidencia nos muestra es que los estudiantes han aprendido aproximadamente el 28% de lo que hubiesen aprendido en un año normal. El 50% de los estudiantes de la región no dedicaron una sola hora al estudio. Y las niñas han empezado a reemplazar tareas académicas, actividades académicas, por tareas del hogar. Para Colombia, la encuesta del pulso social del DANE revela que el porcentaje de estudiantes que no realizó actividades escolares osciló alrededor del 12% entre junio del 2020 y el mismo mes del 2021 y llegó al 16% en septiembre del 2021. Cada hora de estudio que se pierde aumenta el riesgo de abandono futuro. Esos son algunos de los datos que tenemos. Además, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, con ella realizamos una encuesta a hogares con estudiantes de escuelas públicas de preescolar, de primaria, de secundaria, durante el primer semestre del 2021 y los datos revelan que cerca del 50% de los cuidadores reportan que los menores no se encuentran motivados para hacer tareas, que presentan al menos un síntoma de malestar emocional frecuente. Uno de cada 4 cuidadores dice que se siente preocupado por la posibilidad de que el estudiante no se matricule al año siguiente. Es decir, estos son algunos de los impactos que estamos viendo y que ha tenido el cierre de escuelas. ¿Cuáles son los costos si no hacemos nada? Los costos económicos si no revertimos esta situación actual es que los jóvenes, esta generación de jóvenes de la región, podría tener una disminución de sus ingresos anuales de entre 15.000 y 30.000 dólares a lo largo de su vida. Esas son las cifras. Aproximadamente un impacto de 760.000 millones de dólares en la economía de América Latina y el Caribe, lo que equivale a un 17% del PIB. Estas son las malas noticias. En positivo, quiero decir que la pandemia ha generado una oportunidad, ha generado una disrupción. Antes, los países han empezado a invertir mucho en el uso de la tecnología. Mis colegas, tanto Lucas como Claudia, como Guillermo, hablaban de diferentes aspectos. Lucas, en particular, hablaba de los temas de tecnología, de conectividad. Los países están invirtiendo mucho en tecnología para educación y eso es una tendencia que muy probablemente no va a parar. Pero sí, esta oportunidad la tenemos que aprovechar, como decía al principio, no solo para recuperar lo que se ha perdido, lo que se ha dejado de aprender durante la pandemia, sino para llevar los sistemas educativos a la educación 4.0, esta educación que nos va a permitir preparar a niños y jóvenes para sociedades que viven en la cuarta revolución industrial. Gracias, Mercedes. Y volviendo luego entonces, hablando de pandemia, hablando de ese impacto, de que muy buen día nos fuimos para nuestra casa y no volvimos por casi 2 años a la oficina, tecnológicamente nos costó un montón, Claudia, tú lo sabes muy bien, y ahora mucho más cuando esa, digamos, punta de la pirámide directiva y de liderazgo corporativo, pues también le tocó en medio de todo ajustarse a esas decisiones de fondo hacia la transformación digital. En su experiencia, ¿cuáles son esos vacíos o los principales tal vez como síntomas que ustedes encuentran recurrentes, ya nos contó algunos, de ausencia de skills de liderazgo hacia la transformación digital, de apertura mental hacia la transformación digital en ese C-level colombiano? Mira, José Carlos, estos días hemos estado como tratando de ponerlo en términos, digo yo, pop, para que todos podamos entender, y es, al final todos creemos que estamos haciendo una tarea, y no es la misma tarea, dependiendo de la industria donde todos nos estamos moviendo y las capacidades instaladas de la organización. Cada quien debería escoger una estrategia y definir en qué cancha quiere jugar, y eso es precisamente lo que no está pasando. Entonces, lo que ocurre es que yo siento que estamos como en un fenómeno un poco de negación, y en ese sentido digo, si tú ya sabes, o esa es una de las palabras, si tú ya sabes cuál es el plan A, ¿por qué sigues jugando al plan B? Entonces, tenemos un montón de ejecutivos metiendo la energía a la cuenta de resultados actual, sabiendo que ese no es el negocio del futuro. Y un pequeño grupo haciendo esa tarea y yendo un poquito a morir en el intento, porque
El segundo tema es que estamos tratando a las spin-off que están generándose internamente en las compañías como si fueran un proyecto. Entonces tenemos equipos internos de intraemprendimiento empujando, pero queremos que tengan resultados mañana. Queremos que sean rentables, queremos que jueguen con las métricas del negocio tradicional. Entonces así es muy difícil porque tras de que tengo que hacer el plan A y el plan B al mismo tiempo, pues tengo unos niveles de exigencia que no se compadecen. Decíamos y discutíamos en estos días, una startup colombiana a Rappi le dieron 6 años para empezar a ser rentable, o a un Tool le dieron 18 meses. Entonces, esa idea del intraemprendimiento es parte de los errores. Hay otras compañías que han dicho, quiero hacer innovación abierta, entonces se pusieron la camiseta de decir, voy a ser inversionista y voy a buscar startups y voy a colaborar en ellas y voy a comprar una parte y voy a tener equity. Pero eso también es bien complejo porque los fondos internos de las compañías no son suficientes y los equipos internos tampoco son venture capital. Entonces, al momento de compararse con otro fondo, los startups están empezando a decir, no, la verdad me estás ofreciendo demasiada poquita plata y es demasiado el esfuerzo que tenemos que hacer para poder entrar dentro de tu proceso. Entonces, esos son ejemplos que te muestran que en la gestión estamos abordados a un modelo completamente distinto, que una cosa es cómo se gestionan las startups, otra cosa es cómo se gestionan las empresas y aún estamos redefiniendo esas líneas de juego y eso implica aprender un montón de roles desde el front en términos de desarrollo de productos, pero también del back, de los tomadores de decisiones y por supuesto de esa capacidad precisamente tecnológica que es donde más esfuerzo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias. Les recordamos el numeral de nuestro evento, el Innovation Land Summit, para que compartamos también en las redes sociales toda la información que estamos viendo. Quiero volver contigo, Lucas Gallito, quien es el presidente para Latinoamérica de la GCMA, esta agremiación orientada a la conectividad y a los operadores móviles, específicamente para hablar también de la situación de las políticas públicas, Lucas, de lo que usted ve en la región de cara a la implementación de las tecnologías necesarias para la transformación digital en términos de conectividad. ¿Cómo estamos? Pero yo creo que un punto para comentar, y creo que en algunos de los paneles, en algunas de las sesiones anteriores también se tocó, durante estos últimos, tú de hecho, José Carlos, al principio mencionabas, un día vino la pandemia y bueno, 2 años estuvimos trabajando desde casa. Y creo que durante estos 2 años hemos escuchado mucho en América Latina la frase, la importancia de la digitalización, la importancia de la conectividad, la importancia de tener internet. Pero vimos muy pocas políticas públicas derivadas de ese objetivo de tener mayor conectividad, porque hablamos de la importancia de la conectividad, pero sin embargo en la región hemos visto una tendencia a aumentar la presión impositiva al sector, que va en contra de poder desplegar nuevas redes. Escuchamos muchísimo la importancia de la conectividad, pero vimos asignaciones o renovaciones de espectro muy onerosas. Escuchamos la importancia de la conectividad, pero vimos que el despliegue de infraestructura sigue siendo una barrera muy importante. Entonces nos preguntamos, bueno, justamente cómo aterrizamos en la región la importancia de esa conectividad. Entonces creo que hay algunos ejemplos interesantes también que se están desarrollando en la región. Recientemente Ecuador pasó por una reforma donde han disminuido la presión tributaria al sector para poderlo hacerlo compatible con mayor conectividad. Vimos la subasta, tú que me preguntás por quinta generación, vimos la subasta de frecuencias para 5G en Brasil, que fue una subasta focalizada en cobertura, en despliegue, donde el 93% del valor de esa subasta fueron a proyectos de conectividad, una subasta trabajada durante bastante tiempo con los operadores. Entonces, traté de poner la de cal y la de arena, si se quiere, ¿no? Vemos que la región no ha estado impulsando muchas modificaciones a las políticas públicas pro conectividad, como por ejemplo hemos visto el Fondo de Conectividad en España, aunque hay algunos ejemplos que son los que te mencionaba que tal vez vale la pena hacer un doble clic y mirar. Gracias, Lucas. Bien importante ese tema, porque de ahí depende mucho del marco regulatorio que precisamente
ese que debería estar muy bien articulado con los intereses país, en articulación también con el aporte que por supuesto ustedes como empresarios también le dan, fundamentalmente inyectando capital humano, capital técnico y por supuesto también capital en dinero al proceso global de la transformación. Por eso yo le quiero preguntar a Guillermo Cruz, quien es consultor independiente, desde ese punto de vista regulatorio, ¿cuáles son esas zonas grises que a usted particularmente le preocupan? Entendiendo que, digamos, tenemos cosas avanzando muy bien en inteligencia artificial, algo en blockchain, algo en ciberseguridad y ciberdefensa. ¿En dónde ve usted los principales retos de la regulación de cara a la transformación digital? De acuerdo. Digamos que en el core de la transformación digital está promover la innovación, el nuevo desarrollo de negocios, la apropiación tecnológica, digamos el aprovechamiento de todas esas tecnologías que José Carlos mencionaba. Y no solo en Colombia, sino a nivel internacional, los marcos regulatorios se están viendo desafiados por el rápido desarrollo tecnológico. Claramente hay un problema de sincronización, la tecnología va más rápido que las reglas, que las normas. La tecnología y la digitalización está empezando a romper esos viejos límites que existían entre sectores, entre mercados, entre consumidores y productores, entre instituciones, entre países, en términos de bienes y servicios que ya tienen alcance global. Entonces, digamos que esta digitalización está empezando, digamos, ya lleva un tiempo desafiando esos marcos regulatorios que estaban basados en nociones tradicionales, muy enfocadas en ciertos problemas específicos relacionados más que todo con la existencia de monopolios o con, digamos, otro tipo de fallas de mercado. Y, digamos, se ha visto, y en Colombia no es la excepción, cómo algunos sectores están viendo dificultades para adaptarse, para poder promover la innovación. En Colombia hay uno, por ejemplo, como sectores como la educación, como el sector transporte, han sido más lentos en adaptar sus marcos regulatorios, mientras otros, como el sector financiero, digamos, han generado procesos, digamos, un poco más ágiles de adaptación. Entonces, en este contexto, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los retos de la regulación? ¿Qué se puede hacer? Y básicamente digamos, consenso internacional es que la regulación debería adaptarse hacia una regulación por principios regulatorios, en donde se balanceen los diferentes objetivos de política, en donde se tenga claro, digamos, que es importante promover la competencia, que es importante promover la innovación, que es importante también tener en cuenta los efectos directos e indirectos de los nuevos desarrollos tecnológicos. Y dentro de esos principios clave quisiera resaltar algunos. Un primer principio muy importante para el desarrollo regulatorio es la coherencia entre las normas y los objetivos de política, la coherencia al interior de las diferentes entidades regulatorias dentro de un gobierno, digamos que existan lineamientos claros y que todas las diferentes entidades que están generando reglamentaciones avancen hacia el mismo lado. Un segundo principio muy importante es el de enfoque en resultados, sí. Es decir, que las decisiones se tomen cuando realmente se justifiquen, basadas en evidencia. Para esto han tomado fuerza prácticas como los análisis de impacto normativo, como los análisis de gestión de riesgo. También muy importante que la regulación logre ser flexible, ágil, adaptativa, que digamos, sea más, digamos, que migre hacia una regulación como en tiempo real, que sea capaz de aprovechar los datos y la tecnología también para monitorear los mismos mercados. Adicionalmente, muy importante, la vinculación de los grupos de interés. El modelo multi-stakeholders también es una tendencia muy importante en la que Colombia ha avanzado y que todavía puede fortalecer, poner sobre la mesa
a los diferentes actores, porque estos son decisiones en las que hay Sí. una gran complejidad e incertidumbre, y estos debates y traer a la mesa diferentes áreas de expertise pueden contribuir a que las regulaciones se hagan de una mejor manera. Si quieres paro ahí, porque son como muchos los No, los está bien, retos. está bien, y creo que nos va a quedar muy bien además en el numeral Innovation Land Summit todos estos mensajes. Vamos a ir redondeando ya este panel. Les quiero pedir a todos que en 1 minuto y medio dejemos un mensaje final bien importante para todos nosotros y quienes nos ven en digital. En este caso, Mercedes Mateo, jefe de división Educación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Necesitamos volver a enamorar a nuestros jóvenes en términos de adaptabilidad hacia la transformación digital en la educación, que la educación además apropie tecnología que vaya muy en línea precisamente con eso. Mercedes, ¿cómo la tecnología, ve usted, y tal vez algunos casos en la región, puede ayudar a la transformación digital claramente de la educación en la región? Me encanta la pregunta, José Carlos, lo de enamorar a los jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. A ver, creo que la tecnología, a través de la gamificación, a través de la personalización y adaptación de aprendizajes, a través de la idea de que uno puede conectarse al proceso de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento, de forma mucho más flexible, es clave para volver a motivar y a reenganchar a esos estudiantes, que muchos de ellos estaban ya desconectados previo a la pandemia. Sabemos que aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes en la región no termina la secundaria, pero además que durante la pandemia obviamente todos esos procesos se han acelerado. Así que eso es un punto importante. Creo que conectado con eso hay algo, y aquí aprovechando que tenemos a muchísimos empresarios, esto es una llamada a la acción. El sector EdTech tiene que crecer más. Estamos viendo un aumento de la inversión. Hay algunos startups que están en claro crecimiento, nos lo compartía también Claudia, pero no es suficiente. El gasto mundial en EdTech en América Latina representaba solamente el 2% del total en el 2021, de una industria de más de 20.000 millones de dólares. Es decir, que el sector está claramente subdesarrollado para la magnitud de esos desafíos de enamoramiento de los que hablaba Juan Carlos. En Colombia, Colombia es un caso bien particular porque presenta uno de los ecosistemas de la región más fortalecidos, tiene 96 startups, 23 millones en financiamiento, pero de verdad hay que hacer más. Segunda cosa, rápidamente también, José Carlos, importante, antes Philip Evans nos hablaba de la experiencia de Amazon y nos decía que Amazon lo que hizo fue romper el trabajo en componentes, ¿no? Romperlo en partes. Bueno, algo muy parecido estamos viendo en la educación, y eso también puede ser parte de la solución para volver a reenganchar o enamorar a esos estudiantes. Es lo que yo suelo llamar el unbundling de la educación. El sector privado en particular y agentes no tradicionales han ido poco a poco desempaquetando la educación en partes, y ahora estamos viendo cada vez más programas cortos, programas flexibles, programas adaptados, bootcamps, certificaciones, acreditaciones que les permiten a los jóvenes, son como cápsulas que les permiten a los jóvenes formarse de forma muy rápida en las cosas que necesitan para encontrar un trabajo. Por ahí también va parte de la solución. Y finalmente, y cierro, prometo que cierro ahí, tenemos que hacerle un bailout, un rescate a la educación. Es una deuda que tenemos y que no podemos postergar, y tenemos que realmente apostarle en serio. Sé que estamos enfrentando una crisis económica importante, hay restricciones fiscales, pero estamos frente a la oportunidad que no hemos tenido en décadas. Y si no lo hacemos hoy, vamos a tener mucho más que una generación perdida. A diferencia de los años 80, hoy no vamos a tener escapatoria, porque la sociedad de la información, esa del metaverso de la que nos hablaba antes el sector, va a dejar irremediablemente atrás a quienes no tengan la capacidad de seguir al ritmo de sociedades y de economías que cada vez son más sofisticadas. Muchas gracias. Es Mercedes Mateo, la jefe de la División de Educación del BID, invitada a este panel en nuestro evento. Claudia, finalmente, desde Singularity y también desde el gremio de EdTech, ese mensaje final pensando de los retos que tenemos hacia adelante. Bueno, quiero ser así súper concreta porque me gusta que nos vayamos con lista de tareas. Yo creo que no hay duda del qué, el problema es el cómo.
Y en el gremio hemos identificado 3 cosas muy importantes. Una agenda de conciencia y política pública, un tema de conectar los sistemas, y ya les voy a explicar, y un tema asociado al mercado. Entonces, primero, en políticas públicas. Importantísimo poder impulsar, por ejemplo, los sandbox regulatorios en EdTech. ¿Por qué? Porque en educación es un sector muy conservador y siempre nos da mucho miedo atrevernos. La buena noticia es que hoy en día ya tenemos 100 EdTechs en América Latina dentro del ranking de Hold On IQ, que es uno de los mejores del mundo. O sea que ya no es experimental, hay EdTechs serias que están en capacidad de poderlo resolver, y armar un sandbox en educación podría permitirnos probar los efectos que eso tiene y habilitar colaboraciones entre los EdTech y los jugadores tradicionales. Segundo, importantísimo, y tiene que ver con el tema de mercado. El mercado de EdTech se divide en 3 sectores. Un primer sector es la educación pre-kinder hasta la media, el otro es la universidad y el otro es la famosa fuerza de trabajo. En donde se ha desarrollado más la industria es en el mundo de las universidades, porque son modelos de negocio business to customer. Entonces, los estudiantes simplemente se han volcado a las plataformas como Creana, como Platzi, y han comprado y ya. El problema es que, como lo decía ahorita mi amiga en el video, el rollo es que tenemos un gap tremendo en la educación básica y media. Y allí el modelo de negocio es business to government. Los que compran son los gobiernos. Entonces necesitamos habilitar que se hagan compras inteligentes. Ya no se vale tener una escuela presencial, porque esta no es la primera experiencia de no presencialidad que vamos a tener. Entonces, deberíamos habilitar un sistema. Además, acuérdense que en Colombia esto se hace con recursos de regalías, se han invertido miles de millones de pesos en esto de una manera muy desestructurada. Entonces, qué bueno sería eso, y cierro ahí en una parte, y es qué bueno que sería que Computadores para Educar se volviera una agencia de promoción de EdTech, en vez de estar repartiendo tabletas, porque esa es una fase que ya le pasamos la página. ¿Para qué? Para que en este país haya un currículo digital que nos permita movernos en los 2 escenarios, pudiendo sacar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, ahí paro porque ya sé que me estoy extendiendo. ¿Sí, Carlos? Gracias, Claudia, por el tiempo que nos brindas y por haber estado con nosotros en este Innovation Land Summit. Lucas Gallito, el presidente para Latinoamérica, el director para Latinoamérica de la GSMA. Vamos a cambiar de gobierno, Lucas, pronto en nuestro país. ¿Qué mensaje le dejaríamos a ese gobierno que viene en términos de conectividad? Mira, yo creo que en mi primera intervención hablé de los 3 ejes, me voy a focalizar en uno, y Mercedes en su anterior intervención puso algunos números, así que voy a hacer honor a mi formación de base, que es ingeniero, y tratar de poner algunos números para ilustrar esto que te voy a comentar. Hace algunos meses lanzamos un reporte sobre el precio del espectro en Colombia, y si los precios del espectro en Colombia hubieran estado al promedio de América Latina, no digo que fuesen 0, sino el promedio de América Latina, para fines del 2019 hubiese habido más de 2 millones de colombianos con posibilidad de haberse conectado a banda ancha móvil. Y todos sabemos qué pasó después con la llegada de la pandemia a principios del 2020. Y de los consumidores colombianos que ya tienen acceso a banda ancha móvil, su velocidad promedio de descarga hubiese sido un 40% más rápido. Entonces, sabemos, de acuerdo a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que a mayor velocidad, mayor es el apalancamiento, el apalancamiento que se produce a la contribución de la economía en general, al Producto Bruto Interno. Y por eso creo que el cierre de la brecha digital y el futuro éxito de la 5ª generación en Colombia depende en gran medida de las decisiones que se vayan a tomar en relación a la utilización de este recurso que es el espectro. Así que ese es mi mensaje hacia adelante. Lo quería graficar con algunos números que al final de cuentas impactan en personas, porque esos millones de colombianos que podrían haber estado conectados, podrían haber seguido estudiando, podrían haber seguido trabajando, podrían haber tenido la posibilidad de haber tenido unos 2 años mucho más llevaderos, si se quiere. Muchas gracias, Lucas Gallito de la GSMA. Y bueno, Guillermo Cruz, nuestro consultor independiente, ese mensaje final. Bueno, el mensaje final de mi parte sería que la innovación, la incorporación de nuevas soluciones, nuevos negocios, no necesariamente es enemiga de la privacidad, de la seguridad, de la protección del consumidor.
Todas estas cosas pueden ir de la mano si avanzamos hacia una regulación inteligente. Y es muy importante, digamos, esta concientización en las autoridades que generan la reglamentación y la normatividad en nuestro país. Se pueden conseguir diferentes objetivos de política al mismo tiempo. Y el rol de la innovación es muy importante porque es el que nos va a poder a permitir avanzar, dar ese salto en productividad, dar ese salto en crecimiento económico y en cierre de brechas sociales. Para esto creo que será muy importante consolidar un esquema institucional en donde trabajen de la mano el sector público y el sector privado, que haya un liderazgo clave, un liderazgo claro desde el sector público, pero también liderazgos importantes desde el sector privado, y conjuntamente se construya una agenda digital que permita para los próximos años construir sobre los avances y dar ese salto que necesita Colombia en transformación digital. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a ustedes por haber llegado a esta parte de este Innovation Land Summit. Que tengan buena tarde.